Y una vez teniendo eso, hacemos nuestra línea para abajo a manera de que intente quedar más o menos en la misma que este cruce de aquí. Y ya lo último que nos queda es unir. Entonces, estoy honesto, esta tía casi no la dibujo. Entonces, yo tengo mucha práctica, como que jalo, pero más o menos. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Muy bien. Qué bueno que me escuchan bien. Como ya saben, vamos a irle dando ingreso a cada uno de los compañeros y pues vamos a dar inicio a la clase para aprovechar el tiempo, porque pues el tiempo es oro, ¿verdad? Alejandro, dígame Alejandro, previo a dar inicio a la clase. Buenas noches, Lick. Gracias porque ayer no pude recibir la clase por la cirugía que tuve, pero ya estoy a la orden. Me cuesta un poco hablar todavía, pero voy a estar escuchando. Gracias. Por supuesto, no hay problema, Alejandro. No se esfuerce. Dígame, Jocelyn, hoy hay transcripción. ¿Qué? Bueno, muy buenas noches, jóvenes. A cada uno, pues vamos a dar inicio a la clase. Como siempre, pues yo les pregunto en algún momento si tienen alguna duda o algo. Por uno de esto, pues en el examen de la. Entonces, tenemos que poner bastante atención. A Cindy y a Douglas, no sé por qué. ¿Será que ya? Oh. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase, jóvenes. El día de hoy, pues vamos a ver directamente. Nos interesa, ¿verdad? ¿Cuáles alternativos para solucionar los conflictos, verdad? Y entre esos métodos, pues tenemos 4 que son los importantes, los más, los fundamentales, ¿verdad? Prácticamente estos métodos, vamos a dar una definición, ¿verdad? De lo que es en sí estos métodos o para qué nos sirven, ¿verdad? Permítame un momentito. Doña Esmeralda, le devuelvo la llamada, ya empecé a dar clases. Después cuando termine de dar clases le llamo yo. Disculpe, gracias. Va, bueno. Mil disculpas, jóvenes. Pues les decía que nos interesa saber, permítame que tengo un inconveniente acá con esto. Permítame, jóvenes, porque me pasó una cuestión con la otra sala, no sé. Discúlpeme que acá me quedé y me sacó de la sala número 2, jóvenes. No se le escucha. ¿No me escuchan? Ahorita, permítame. Sí, es que tenía inconvenientes con la sala número 2, pero ahorita ya, ¿me escuchan? Sí, ahorita sí. Acá en la sala 1, sí, licenciado. Licenciado. Sí me escuchan acá, ¿verdad, Pamela? Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase, jóvenes. Les decía que
lo que desde el día de hoy, pues vamos a todo lo que se ha dicho anteriormente, los días desde el martes para el día de ayer, pues es importante, ¿verdad? Pero básicamente era el preámbulo o el inicio de dónde viene realmente o qué son los conflictos, cómo resolver los conflictos en un momento determinado. Pero cuando ya surgen esos conflictos, jóvenes, pues tenemos que utilizar los métodos, ¿verdad? Que son los métodos alternativos para solucionar los conflictos. ¿Y cómo los vamos a solucionar? Pues bueno, hay 4 métodos importantes, entre ellos está la negociación, está lo que es la mediación, lo que es la conciliación y el arbitraje. Esos son los 4 medios o 4 elementos o métodos importantes o principales para resolver los conflictos. Los conflictos de los que hemos venido hablando anteriormente, ¿verdad? En las clases anteriores. Bien, permítame, jóvenes, que sí me queda un poquito complicado estarle dando ingreso a los compañeros y en un momento determinado también dar la clase, pero bueno. Entonces les decía que estos métodos alternativos, jóvenes, son importantes precisamente porque esto nos van a dar nos van a ayudar a resolver los conflictos, ¿verdad? Resolver. Para ello tenemos que entender realmente qué son estos métodos, ¿verdad? Y ello pues tenemos 2 definiciones, una definición doctrinaria guatemalteca, ¿verdad? Y la otra, pues una definición legal, si lo podemos llamar de esa manera, ¿verdad? Para ello, pues podemos decir que en la definición general nos dice que los métodos alternativos para solución de conflictos son todas aquellas formas distintas, serían distintas al juicio, ¿verdad? O a los juicios tradicionales, y nos van a servir para resolver las controversias. Esas controversias, por supuesto, las vamos a resolver mediante estos conflictos basadas en comunicación o acuerdo entre las partes, ¿verdad? Puede ser con ayuda o sin ayuda. Quiere decir, con ayuda de un tercero o sin la ayuda de este, ¿verdad? En un momento determinado. Eso sería básicamente lo que podemos entender por una definición general. Ahora, una definición doctrinaria como tal dice que se entiende por métodos alternativos de solución de conflictos o justicia por consenso aquellos que buscan la solución de un conflicto basados siempre en la comunicación y en la negociación entre las partes, sea de una forma directa o con intervención de un tercero. Este tercero como un conciliador, un mediador o un árbitro. Dígame, Donaldo. Licenciado, buenas noches. Perdone, ¿eso que usted está diciendo lo va a mandar en algún material? No, solamente necesito que ustedes pongan atención a las clases. Yo no doy material, no mando, digamos, los diapositivas ni nada de eso. Simplemente vamos haciendo anotaciones, ¿verdad? Y van poniendo atención en la aula, ¿verdad? Si ustedes gustan, les voy a dar estas definiciones más despacio para que ustedes las vayan anotando, ¿verdad? Y entonces ya las puedan tener ustedes en sus anotaciones, ¿verdad? O sea, ahorita solamente se las expliqué así de manera rápida, por así decirlo, pero les voy a dar la definición detallada, despacio, ¿verdad? Para que ustedes la vayan anotando, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Son similares, prácticamente son similares las dos, ¿verdad? Pero una le llamamos nosotros, o yo le llamo, ¿verdad? Una definición general, ¿verdad? Y una definición, digámoslo, doctrinaria guatemalteca, ¿verdad? Para que entendamos nosotros muy bien eso. Entonces, vuelvo a repetir, jóvenes, para que tengamos bien claro, ¿verdad? La definición general de los métodos alternativos para solución de conflictos son todas aquellas formas distintas a los juicios tradicionales para resolver todas aquellas controversias basadas en la comunicación y el acuerdo entre las partes,
ya sea con ayuda de terceros o sin ella. La definición doctrinaria guatemalteca nos dice que los métodos alternativos de resolución de conflictos o de justicia, dice, por consenso son aquellos que buscan la solución de un conflicto basados en la comunicación y la negociación entre las partes. De forma directa o con intervención de terceros. Siendo estos, o sea, los terceros, ¿verdad, jóvenes? Siendo estos como conciliadores, mediadores o árbitros. Ya lo anotamos, ¿verdad, jóvenes? Muy bien. Gracias. Bueno, entonces ya dimos una definición en cuanto a prácticamente para entender en sí qué es. Y es sencillo, ¿verdad, jóvenes? Prácticamente lo que no, ¿qué dice Víctor? Brindar que no. Mejor hablen, jóvenes, por favor, porque no, no puedo estar leyendo los mensajes. Bueno, les decía, jóvenes, entonces que para entender prácticamente estos métodos alternativos teníamos que entender una definición y no es más que prácticamente utilizar estos métodos de manera diferente, ¿verdad? De lo que realmente es como se manejan los juicios, ¿verdad? Los juicios, sean ordinarios, sean orales, sean de cualquier naturaleza. Dígame, Scarlett. Fíjense, jóvenes, yo prefiero mejor que me hablen así como, digamos, levanten la mano y me hablen y no que me escriban porque no puedo estar leyendo los mensajes. Dígame, Scarlett. Disculpen la molestia. Fíjense que yo anoté ambas definiciones. Ajá. Pero el título solo logré anotar el título de la segunda definición, que es de la doctrinaria guatemalteca. Sería que están hablando de repetir solamente el título de la primera definición que dio, perdón. Es una definición general, Scarlett. Una definición general de lo que son los métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Eh? Solo así póngalo, ¿ah? Definición general. Bueno, entonces les decía, jóvenes, que prácticamente estos métodos son los que nos van a servir a nosotros para resolver los conflictos, pero prácticamente son soluciones, como decir, alternas para no irnos a un juicio tradicional. Los tradicionales son los juicios, por ejemplo, ordinarios, sumarios, orales, si estamos hablando en civil, ¿verdad? O en mercantil, que también es procesal civil y mercantil, o si hablamos los juicios ordinarios, por así decirlo, en lo laboral, ¿verdad? Prácticamente estos métodos nos van a servir a nosotros para que nosotros acudamos por esta vía y no nos vayamos a los juicios tradicionales. Eso es lo que básicamente nos dice a nosotros esta definición. Bueno, ahora bien, ¿cómo se clasifican esos métodos alternativos, jóvenes? Hay una clasificación en cuanto a ellos y son 4 métodos.
Dentro de los métodos está el primero, que es la negociación. Y no es más que dialogar entre las partes, directamente ellos, y llegar a un acuerdo. Y que ese acuerdo en su momento se quede plasmado en un documento. Eso es prácticamente la negociación. Es un proceso directo entre las partes involucradas prácticamente, ¿verdad? Para discutir las diferencias que existen y buscar una estructura, un acuerdo prácticamente entre ambas partes sin que intervenga ningún tercero ajeno a la disputa. Prácticamente eso es una negociación. Cuando les di el ejemplo de la compra-venta en un momento determinado de materiales de construcción que hablábamos, ¿verdad? Y el incumplimiento de una de las partes que no llevó el material, hablábamos las obligaciones, ¿verdad? Que tenían y por el incumplimiento. Imaginémonos nosotros que eso lo vamos a trasladar a este método alternativo. Y este método nos dice, bueno, va a ser prácticamente un proceso directo entre las partes, o sea, entre el vendedor y el comprador, que son las personas involucradas, ¿verdad? Ellos van a discutir sus diferencias, van a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y en un momento determinado no hay ningún tercero que intervenga. Prácticamente eso es una negociación. Ese es el primer método y es el más sencillo, ¿verdad? Porque acá prácticamente no tienen la intervención de un tercero, que un tercero les diga o los dirija de cómo resolver el conflicto. También está el otro método, que es la conciliación. Y la conciliación es un método, ese es un método similar a la mediación. Pero en este caso hay un conciliador, un tercero, ¿sí? Pero ese tercero está facultado para ofrecerles a ambas partes propuestas o sugerencias, si fuéramos así, ¿verdad? Pero sugerencias o propuestas concretas para solucionar ese conflicto o esos conflictos. Por supuesto, estas soluciones que el tercero o las propuestas que él va a dar pueden ser aceptadas por las partes o no. No están obligados realmente a aceptarlo. Simplemente este tercero va a ser ese conciliador, este tercero le va a decir a ambas partes, bueno, la solución es tal, ¿verdad? Ya serán ellos los que determinen si sí o no. O les va a dar varias propuestas y entre las propuestas puede ser que elijan a una o no. ¿De esto qué me interesa, jóvenes? Bueno, que nos vayamos a lo que establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 49. Pero óiganlo bien, jóvenes. 49. Permítanme, disculpe, para no equivocarnos. El capítulo, es el capítulo 9, ¿sí? Artículo 49. De nuestro decreto 6795. ¿Qué es lo que dice este artículo, jóvenes? Es interesante porque nos dice que la conciliación es un mecanismo o alternativo no procesal, óiganlo bien, no procesal de resolución de conflictos. Ahí ya nos está diciendo que no tiene que ver con procesos civiles, por así decirlo, ¿verdad?
o procesos ordinarios laborales. No, no tiene nada que ver con procesos. Dice que no procesales de resolución de conflictos, dice, a través de la cual las partes entre quienes existe una diferencia originada de relaciones, óigase bien, comerciales, pero dice, o de cualquier otra índole. Obviamente tienen que ser comerciales, pueden ser familiares, pueden ser laborales, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de conflicto. Entonces nos dice que esta diferencia originada en relaciones comerciales o de cualquier tratan de superar el conflicto existente, óigase bien, con la colaboración activa de un tercero. Tenemos que entender que acá en la conciliación jóvenes existe la intervención de un tercero. César, es la ley de arbitraje. Ese es el artículo, el decreto, les dije, lo vuelvo a repetir, para que lo anoten y lo busquen, por supuesto, ustedes más adelante en su casa, ya despacio. Es el decreto 6795. Este decreto, como les decía, nos dice ese artículo 49, ¿verdad? Que existe la intervención activa de un tercero. Pero oigan bien, jóvenes, pongan atención. Objetivo e imparcial. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que la persona que va a servir como tercero no solo va a venir a proponer esas soluciones, ¿verdad? En un momento determinado, pero no va a estar a favor de uno ni a favor de otro. Va a ser una forma imparcial, pero sobre todo objetiva. Y dice, cuya función esencial consiste en impulsar las fórmulas de solución planteadas por las partes o propuestas por él. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que prácticamente las partes pueden venir y proponer alguna solución, ¿sí? Ellos pueden proponer soluciones. Por eso es que dice, cuya función esencial consiste en impulsar las fórmulas de solución planteadas, dice, por las partes. O, si no son por las partes, porque ellos no tengan algún momento determinado cómo dar una posible solución, las propuestas por él. ¿Sí? Pero oigan bien lo que dice la última línea de esto. Evitando así que el conflicto llegue a instancias jurisdiccionales o arbitral. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que este tercero, este conciliador, no solamente va a ser objetivo, no solamente va a ser imparcial, ¿sí? Sino que sobre todo va a evitar que se llegue a un juicio, ¿sí? O a un proceso como tal, una instancia jurisdiccional, o un órgano jurisdiccional, irnos al juzgado de familia, por ejemplo, o irnos a los juzgados civiles, ¿verdad? O irnos a los juzgados laborales. Evitar eso y también evitar irnos a un arbitraje. ¿Sí? Prácticamente acá este conciliador, este tercero, va a evitar eso. ¿Vamos entendiendo hasta el momento, jóvenes? Me dice Scarlett, perdón. Muy bien. Entonces siempre anoten ese artículo, ¿verdad, jóvenes? El 49. Márquenlo porque eso puede venir en su examen, ¿sí? Podría preguntarles, por ejemplo, deme la definición o dígame el fundamento legal de la conciliación, ¿sí? De una forma legal o plasmada en nuestro ordenamiento legal. No sé cómo voy a poner la pregunta, ¿verdad? Pero ahí está un fundamento legal en cuanto a lo que es la
conciliación. Perdón, Luis. Disculpe, ¿cuál es el fundamento? 49, artículo 49 del decreto. Del decreto 6795. Así es, gracias, Oscar. César, dígame, César, me levantó la mano. Licenciado, buenas noches, con una consulta. En el caso de los convenios por presión alimenticia, ¿en qué clasificación encuadran? ¿En la negociación o en la conciliación? Perdón, disculpe, no le entendí bien. ¿Los qué? En los casos de los convenios por pensión alimenticia, ¿encuadran en la negociación o en la conciliación? Bueno, desde el punto de vista, digamos, de la conciliación es cuando interviene un tercero, ¿verdad? Pero si las partes llegaron a un acuerdo de forma amigable, por así decirlo, simplemente pidieron que un notario, por ejemplo, les plasmara el documento, pero ya estaban ellos de acuerdo. En este caso, aquí no hay intervención del tercero en relación a proponerle soluciones. Aquí lo que hacen es prácticamente una negociación, ¿sí? En cuanto a lo que es la conciliación, ahí sí existiría un tercero que ahí sí podrían ir ante un notario, ¿verdad? Ante un abogado, un notario, y le dicen, mire, nosotros tenemos este inconveniente, queremos ponernos de acuerdo en relación, pero no sabemos cómo ponernos de acuerdo en relación a la pensión alimenticia. Entonces, él lo que hace es plasmarlo en un documento notarial y decir, bueno, pero previo a ello se los explica. Les explica, bueno, ¿en qué consiste la pensión alimenticia? La pensión alimenticia consiste en todo lo que, como dice nuestro Código Civil, todo lo que es vestido, alimentación, salud, etcétera. Entonces le dice, bueno, ¿y cuánto tengo que dar yo? Bueno, depende de los ingresos que usted tenga. ¿Y cuáles son los ingresos? Bueno, yo gano el saldo mínimo. Bueno, entonces usted le puede dar hasta, dice la ley, hasta el 50%, por supuesto, hasta, eso es el tope. O se puede poner de acuerdo que sea, por ejemplo, no 2,000 quetzales, sino que fueran 1,000 quetzales o 1,500, dependiendo de la edad que tenga el menor o los menores, y así es como se llega. Esta persona, cuando ya el notario, el abogado, interviene y les da posibles soluciones, ¿sí? Ahí no está diciendo él a favor de uno ni a favor de otro. Ahí simplemente está haciendo objetivo, les está trasladando lo que dice la ley y en su momento son ellos los que piden que este tercero le levante el documento. Pero entonces ya él, en su momento, si el abogado interviene a darles solución, ahí estamos ante una conciliación. Pero si estamos solamente para que el abogado nos plasme lo que a nosotros de común acuerdo llegamos, eso es negociación. No sé si estamos claros, César. Y licenciado, muchísimas gracias. Ok. Digo, Scarlett me levantó la mano. Permítame, Donald, solo dígame, Scarlett. Muchas gracias. Es que le tiene levantada la mano, me aparece ahí levantada. Bueno, disculpe, Donaldo, perdón. Sí, licenciado. Perdone, mi consulta es que si solo un abogado puede ser ese conciliador o puede ser, por ejemplo, una trabajadora social u otra profesión o incluso alguien que haya cerrado derecho pero no se haya graduado. Bueno, lo que sucede es que todo va a depender, Donald. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que ese convenio, como me preguntaba César, queremos que ese convenio surte efectos legales posteriores, tiene que ser un notario, ¿verdad? Porque es un convenio que va a estar plasmado en un documento privado con firma legalizada y posteriormente puede constituirse en un título ejecutivo. Si eso es lo que nosotros planteamos o lo que queremos.
Ahora, si solo queremos resolver el conflicto, pero no trascenden, que eso no trascienda a un órgano jurisdiccional, puede ser cualquier persona. Simplemente plasman lo que en su momento quieren las partes, pero eso no va a surtir efectos legales posteriores, ¿verdad? Podría Entonces, ser también en el ¿estamos claros, sentido, Donald? sí, perdón, podría ser también en el sentido de las culturas de los pueblos originarios, que si están frente a las autoridades ancestrales, ellos puedan servir de personas que intermedian en el conflicto, de intermediarios, y sea aceptado. Bueno, recordémonos que para también está pues nuestro derecho consuetudinario, ¿verdad? Pero el derecho consuetudinario llega un momento, ¿verdad? Que ahí tendríamos que irnos a leer el convenio 169 de la OIT, que habla sobre los pueblos triviales. Ahí dice prácticamente que se tiene que respetar el derecho consuetudinario, ¿verdad? De las comunidades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto este derecho consuetudinario, para ellos es ley. Para ellos, ahora bien, también nos dicen, nos aclara, ese derecho consuetudinario no tiene que estar por encima del ordenamiento legal ordinario o común. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es una persona que en la comunidad mató a la otra, no van a venir a utilizar el derecho consuetudinario. Ahí van a utilizar el derecho común, que en este caso es el Código Penal, ¿verdad? Ahí va a aplicarse el delito, sea asesinato, sea homicidio. Ahí no lo van a resolver de la manera como lo resuelven en las comunidades en relación a eso. Ahora, si por ejemplo fue un hurto, muchas veces en las comunidades no lo trasladan al órgano jurisdiccional, sino ellos mismos ahí prácticamente castigan al que se hurtó, por ejemplo, una gallina, qué sé yo, y prácticamente lo agarran con látigo, con, digamos, de estas varillas con espina, qué sé yo, y ya de ahí puede ser que lo expulsen de la comunidad, pero eso prácticamente es en cuanto al derecho consuetudinario. En relación a lo que usted me preguntaba, que si prácticamente un anciano de la comunidad, de los, digamos, los que son más respetados en la comunidad, ¿verdad? Él podría, por supuesto, porque muchas veces para ellos no necesitan acudir a un órgano jurisdiccional, sino que ellos prácticamente respetan a sus ancestros, respetan a sus ancianos. Y en un momento determinado ellos podrían levantar un documento en el cual pues las partes, óigase bien, negociaron, ¿verdad? Que es el primer tema, la negociación, ¿sí? Porque ahí no va a surtir efectos legales después, simplemente se tiene que cumplir porque así lo llegaron las partes, ¿verdad? Que es totalmente diferente a la conciliación, ¿sí? La conciliación, ya lo dijimos, este tercero es imparcial también. En ese sentido, este tercero ofrece propuestas, ¿verdad? Y en un momento determinado, este tercero trata la manera de resolver esos conflictos, pero sin dejar la objetividad. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Estamos bien, Donald? Sí, está bien, licenciado. Muchas gracias. Continuamos entonces. Bueno, les decía entonces que esto es la conciliación. Pero también está la mediación. Sería un tercer elemento. La mediación, jóvenes, ¿ya? A él se le va a llamar mediador, ¿sí? Este mediador, que en este caso, tiene que actuar como facilitador, ¿verdad? Facilitador en la comunicación. Permítanme, jóvenes, ¿qué hora tenemos? Solo voy a ver. Bueno. Este tercero, que también es imparcial, que se le va a denominar mediador, va a actuar como facilitador en la comunicación. Pero óigase bien,
este mediador va a ordenar la forma en la que se va a llevar a cabo el debate, digámoslo así. O sea, la diligencia como tal, ¿sí? Este mediador, óiganlo bien, jóvenes, no propone soluciones. No es como el conciliador. El conciliador, sí, es bien, es cierto, el conciliador es imparcial, ¿verdad? Pero el conciliador propone soluciones, o toma las soluciones o escucha las posibles soluciones de las partes. El mediador no, jóvenes. El mediador, si bien es cierto, es imparcial, se le denomina mediador, ¿verdad? Pero no propone soluciones ni recomendaciones de nada. Lo que hace prácticamente, jóvenes, es que deja todo ese control absoluto en cuanto a la resolución, pero en mano de los afectados. ¿Sí? Solamente prácticamente coordina la diligencia, ¿sí? En su momento creo que les expliqué, o creo que no sé si Donaldo, alguien me decía que en algún momento estuvo en una diligencia de mediación. Prácticamente, jóvenes, el mediador lo que hace es dirigir prácticamente la diligencia. Le dice, llega digamos, la parte que pues, solicitó la mediación, y el que solicitó la mediación, y a la otra parte a la que prácticamente, no es que lo hayan obligado, porque nunca los van a obligar a llegar a una mediación. Va a llegar de manera voluntaria. La otra parte es a la que citaron para llegar a esa mediación. Pero ¿qué es lo que hace el mediador? Bueno, el mediador les dice, bueno, señores, acá pues estamos, por ejemplo, ¿verdad? Volvamos a tocar el tema de la pensión alimenticia. Acá estamos porque a usted, señor fulano de tal, ¿verdad? Lo citaron para poder llegar acá a un posible acuerdo, una posible solución por el hecho de que usted pues tiene la obligación de pensión alimenticia para con su menor hijo, pero a la fecha, según dice la parte que propuso la mediación, que usted no ha cumplido. Entonces, se los hago saber. Vamos a escuchar a una de las partes, posteriormente a la otra. En el momento que la primera esté hablando, la segunda solo escucha. Por favor, no puede intervenir. Tiene que escuchar nada más. Para intervenir va a tener su tiempo. En el momento que esté hablando, no se le puede interrumpir, no se le puede en un momento determinado o callar, ¿verdad? Que no diga, qué sé yo. Acá simplemente lo que tiene que hacer es expresarse. Después que termine, si ya no tiene nada que hablar o nada que decir, entonces se le va a dar la palabra a la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el mediador, jóvenes? Dirigiendo, ¿sí? Dicha diligencia. Por eso es mediador, por eso se le dice mediador. Pero él no va a dar posibles soluciones. Él no les va a decir, mire, ¿y por qué no hace esto usted, señor fulano de tal? Porque como no puede pagar la pensión alimenticia, ¿por qué no busca otro trabajo? O ¿por qué no de lo que usted gana va apartando para esto, para lo otro? O sea, él no le va a dar soluciones. Él simplemente va a escuchar a las partes y entonces, en el momento que cada uno ya terminó de hablar, le dice, bueno, ¿ya escuchó usted lo que dice la señora? La señora pues ya se expresó. ¿A qué acuerdo quieren llegar? ¿Qué solución le dan a esta situación? Entonces viene una de las partes y, por ejemplo, el señor le dice, mire, es que ella quiere 2,000 quetzales, pero yo solo le puedo dar 500. Porque yo tengo mi otra familia, yo tengo gastos, tengo esto y todo.
Viene la otra, la señora dice, no, estos 500 a mí no me alcanzan de nada. A mí son 2,000 los que yo quiero y 2,000. Entonces viene el mediador que si puede hacerlo, decir, bueno, la ley establece tal cosa, pero obligar al señor a que le dé los 2,000, acá no podemos. O obligarla a usted que acepte los 500, tampoco podemos. Prácticamente acá yo voy a dejar plasmada en el acta si llegaron a un acuerdo o no llegaron a un acuerdo. Ese es el papel del mediador. Él no da soluciones, él no resuelve los conflictos, él es un intermediario que va a dirigir dicha diligencia. Prácticamente eso es el papel del mediador. Pero también está el arbitraje, que ese es otro método, jóvenes, otro método alternativo de solución de conflictos. Eso pues está plasmado, como bien lo dije, en el decreto 6795, que eso lo vamos a ir viendo detalladamente. Aquí nos habla, primer punto, cuál es el ámbito de aplicación del arbitraje. ¿Qué es el arbitraje internacional o el arbitraje nacional? ¿Cómo son los métodos para poder nosotros llevar a cabo cuáles son las materias objeto del arbitraje, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas para arbitraje? ¿Qué sucede en un momento determinado si una de las partes, por ejemplo, renuncian al derecho de impugnar? Pero al decir derecho de impugnar es porque tuvieron su momento oportuno, no procesal. Recordemos, aquí no hay procesal. Su momento oportuno para impugnar y no lo hicieron, entonces se entendió que prácticamente renunció a ese derecho. Vamos a saber qué es el acuerdo arbitral, ¿verdad? Ese acuerdo arbitral es al que las partes en su momento sometieron, ahí sí, a este árbitro. Aquí prácticamente el árbitro es totalmente diferente al conciliador y totalmente diferente al mediador. Por supuesto, eso lo vamos a ver detalladamente, despacio. Dígame, Walter. Perdone, solo podría repetir un poquito o ampliar esto de la impugnación y la base legal de los delitos. Perdón, ¿del qué me decía Walter? No le escuché. De la impugnación, o sea... Ah, no. Es que eso solo lo mencioné en un momento así a grandes rasgos. Ahorita no hemos entrado en detalle porque tenemos que ir analizando la ley de arbitraje. Yo les decía que cuando ya analicemos la ley de arbitraje, ahí nos vamos a ver el medio de impugnación, cuando la persona tenía el momento oportuno para impugnar y no impugnó, prácticamente renunció a esa impugnación. Pero eso ahorita solo lo mencioné a grandes rasgos, Walter, no lo estamos viendo detallado, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en su momento. Todavía nos faltan clases por dar, ¿verdad? Sí, Ronald. En cada uno de estos... Licenciado, perdone, entiendo que solo en el primer método no... Permítame, Donaldo, solo me está hablando... Permítame, Donaldo. Perdón. Permítame un momentito, Donaldo. Solo me está hablando acá el otro compañero, Ronald. Solo lo escucho a él y ahorita le digo a usted, disculpe. Dígame, Ronald, perdón. Gracias, le hacía la consulta que en cada uno de estos métodos que tenemos nosotros para poder solucionar conflictos, independientemente si sea mediación, arbitraje, ¿debe de quedar algo por escrito, Lick? ¿O en algún momento puede ser algo únicamente verbal, sin dejar nada por escrito? De la única manera que fuera verbal, si no dejamos nada por escrito, es cuando hablamos del método de la negociación. Podría. Porque en la negociación solo nos dice que es un proceso, un acuerdo directo entre las partes involucradas que van a discutir sus diferencias y van a establecer un acuerdo por ambas partes, ¿verdad? Sin que intervenga ningún tercero ajeno a la disputa. Ah, ok.
En la mediación, en la conciliación y el arbitraje, bueno, en la mediación y la conciliación sí va a haber un documento que se tiene que hacer, ¿verdad? Para que eso quede plasmado. Y en el arbitraje, ahí no es prácticamente un documento que vaya, digamos, a plasmar un notario o algo, sino que en el arbitraje ya estamos ante el acuerdo arbitral, que eso lo vamos a ver en su momento cuando ya estemos detalladamente con la ley de arbitraje, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lick, muy amable. Vaya, Ronald, perdón, ahora sí, Donaldo, disculpe. Perdónenme ustedes que soy un poco sordo y oí Ronaldo, creí que era Donaldo. Ya, pero... no, Donaldo. Sí, Donaldo, perdone, licenciado, entiendo entonces que solo el primer método no genera un título ejecutivo. Los demás métodos sí, digamos, generan una obligación legal que hay que cumplir, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo único es de que recordémonos, jóvenes, que aquí se van a utilizar estos métodos para evitar prácticamente irnos a un proceso ordinario, ¿verdad? Perdón, ahí me escribió Rosy. Dice Rosy que, disculpe, Rosy. Mejor me habla, es que no puedo leer los mensajes. Sí, no, es que le estaba diciendo que el arbitraje se utiliza más para controversias entre países como cuestiones limítrofes y también para cuestiones de tratados de libre comercio. Bueno, sí, estamos hablando... sí, Rosy, tiene razón, pero ahí estamos hablando de que recordémonos que hay un arbitraje nacional y un arbitraje internacional. Por ejemplo, si fuera en relación, digámoslo así, en cuanto a tarjetas de crédito, digámoslo así, y en el documento que se plasmó existía una cláusula compromisoria, por así decirlo, entonces eso sería ante un arbitraje nacional. Ahora, cuando es internacional es porque, ahí lo vamos a ver detalladamente, cuando una de las partes tiene su domicilio en otro lugar o las partes ambos acordaron que si tenía varios domicilios, buscar un domicilio en otro país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí estamos ante el arbitraje internacional o también como usted lo mencionó, ¿verdad? En tratado de libre comercio, ¿verdad? Porque acordémonos que acá pues entraría empresa nacional con una internacional, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, sí, tiene toda la razón, pero lo vamos a ver detalladamente cuando veamos lo que es el arbitraje, jóvenes. Es que a veces tal vez hay mucha, yo sé, tienen bastante deseo de aprender y qué bueno, y créanme lo que me preguntan y a mí me agrada mucho eso, pero vamos a ir a pasos, ¿verdad? Para poder llegar en su momento, ¿verdad? Walter, dígame, Walter. Solo una inquietud. ¿Es necesario llegar primero a la negociación, luego conciliación, antes de llegar a un proceso ordinario o no es necesario para llegar a un proceso ordinario? No, fíjense que prácticamente estos métodos alternativos de solución de conflictos son las partes las que de manera voluntaria lo hacen. No necesariamente tienen que agotar esto para ir al otro. Pueden directamente irse a un juicio ordinario o a un juicio sumario o qué sé yo, a un juicio ordinario laboral directamente. Lo que sí sucede, Walter, es que regularmente en los juicios, en los centros de mediación se trata precisamente que si son demandas laborales, la demanda que fuera una demanda de familia, digamos, por así decirlo, no dejemos a un lado lo que es alimentos, digamos que sea una, digamos, que no quieran plantear una demanda de relación paterno-filial, ¿verdad? Cuando en este caso la mamá, la señora no quiere que el papá vea al hijo y el hijo pues está cumpliendo con su obligación, el papá está cumpliendo con su obligación de darle sus alimentos al hijo, pero la señora dice, no, yo no quiero que lo mire. En ese momento, ahí, Walter, podríamos decirnos que el centro de mediación lo que va a servir es para que estas personas no vayan ante un juez de familia, planteen el juicio específico para la relación paterno-filial
sino que vienen y buscan este método alternativo para que acá el mediador deje plasmado al acuerdo que llegaron ambas partes y que eso sí, tienen que cumplirlo. ¿Por qué? Porque el mediador prácticamente lo que hace es que esa acta la homologa. Homologa quiere decir la traslada al juez y el juez le da toda la validez para que esto surte efecto y que si en algún dado caso la señora ya ese convenio no lo quiere cumplir, se le ejecute para que lo cumpla, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, Walter, a su pregunta, no necesariamente tienen que agotar esta vía para irse a la otra. Esta vía o estos métodos se utilizan básicamente para evitar realmente ir a las otras vías. De acuerdo. O sea que hay centros de mediación ya propiamente jurisdiccionales. Sí. Aparte puede ser también un abogado el conciliador. Podría ser un abogado, ¿verdad? Una tercera parte. Lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, ya existen centros de mediación, ¿verdad? Ya en diferentes lados. Antes, hace muchos años empezaron los centros de mediación, solo habían, me recuerdo, pues hace varios años de eso, ahí donde se sacan antecedentes penales y pues a una cuadra más o menos los policíacos atrás del edificio El Jade. Ahí donde está el archivo protocolo sobre lo que le hago atrás, en el sótano estaba el centro de mediación, ¿sí? Pues en un inicio pues solamente había 1 o 2 centros de mediación, ahora hay en diferentes lugares. Es más, como tarea les queda a ustedes investigar cuántos centros de mediación. Eso es fácil, se meten a la página del organismo judicial porque el organismo judicial es el que ha trasladado, ha creado todos estos centros de mediación. El último que estaba viendo, pero no sé si sea realmente el último, pero que yo estaba viendo es un centro de mediación que crearon acá en San Miguel Petapa, en el juzgado de San Miguel Petapa. En el juzgado de paz, creo que de San Miguel Petapa, ahí hay un centro de mediación que acaban de instalar. Pero ahora hay muchos centros de mediación. De hecho, pues el organismo judicial ha estado, no es adiestrando, es la palabra, capacitando a muchos mediadores para que puedan pues servir en este caso, que no son jueces, pero sí son parte del organismo judicial, ¿verdad? Y como tarea, jóvenes, les queda, todos investíguenme cuántos centros de mediación hay en el, permítanme, ahorita estoy dando clase, le vuelvo a llamar. Va. Ok. Me faltan 10 minutos, cabal. Va, yo la termino. Va. Perdón, jóvenes, son llamadas importantes, ¿verdad? Pues les decía que como tarea les queda a todos, jóvenes, busquen y me digan cuántos centros de mediación. Guate 2 dice, Creci, Senac. Perdón, no alcancé a leerlo. Bueno, entonces les decía, jóvenes, que estos métodos alternativos, ¿verdad? Está el arbitraje, pero este arbitraje, ¿en qué consiste, jóvenes? Este arbitraje más que todo es un método en el que las partes acuerdan, óigase bien, ellos ya acordaron previo, antes, su disputa ante un tribunal de arbitraje, un árbitro, ¿sí? Este árbitro va a analizar las pruebas. Óigase bien, acá hay pruebas. Acá le tienen que trasladar pruebas ustedes o ambas partes al mediador, ¿sí? Estas pruebas, ¿para qué? Para que las analice y, óigase bien, emita un laudo arbitral. El laudo arbitral tiene la función, por así decirlo, de una resolución, como que fuera una resolución de un juez. Eso es lo que básicamente hace ese árbitro, ¿verdad? Este laudo arbitral. Ese laudo arbitral prácticamente va a ser la decisión final, obligatoria y, óigase bien, vinculante para ambas partes. ¿Entendimos esto, jóvenes? ¿En qué consiste el arbitraje? Sí, licenciado. Bueno,
Me voy a disculpar con ustedes, jóvenes, porque tengo una emergencia en este momento. Todavía nos falta 6 minutos para terminar la clase, pero voy a tener que terminarla en este momento, ¿verdad? El día lunes vamos a continuar. Perdón, Armando. Lick, perdone, yo solo me quedó una duda. Dijo que teníamos que investigar cuántos centros de mediación habían, pero no terminó de decir qué. A nivel nacional. Ah, a nivel nacional. Ok, gracias, Lick. A nivel nacional, por favor, jóvenes. Entonces les agradezco mucho, que tengan muy buena noche y cualquier duda pues la vemos el día lunes. Mil disculpas si no puedo. Licenciado, y con la tarea del día de hoy no hicieron el apartado para... Ya se las tareas tienen que dárselas a Stephanie. Stephanie me las va a hacer llegar, ¿oyeron? Muy bien, gracias, Lick. Buenas noches, Lick, adiós. Gracias, licenciado. Feliz noche, nos vemos. Licenciado, perdone mi necedad, aquí no hay link, ¿verdad? Está ahí en el chat, Donaldo. En el chat de aquí de la reunión. Así es. No está. Bien, ahí está en el chat de la reunión, Donaldo. No lo veo. Ahí está, Donaldo. Ah, ahorita sí ya lo vi. Ahora. Gracias.